Que el Señor les bendiga en esta mañana. Espero que estén bien contentos de estar hoy en la casa del Señor. ¿Saben por qué? Porque el Señor tiene algo para decirle. También tiene algo para decirme. El Señor hoy quiere hablarnos. Así que tenemos que tener los oídos atentos a su palabra. Como decía Oscar recién, tenemos aquí en esta mesa, y la tomo con cuidado para que no se me desarme, porque ya me pasó una vez. Tenemos aquí la copa y el pan, porque hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a celebrar, en realidad vamos a recordar una celebración. Y la vamos a celebrar recordándola. La última cena que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos, antes de subir a esa cruz por nosotros, era una cena de recordación, porque ellos estaban recordando la Pascua, estaban recordando la noche que el Señor los había librado de la esclavitud egipcia y les había permitido salir de Egipto después de estar 400 años esclavos, les había permitido salir hacia el camino que los llevaría a la tierra prometida. Por un error del pueblo, ese camino iba a ser muy largo. Casi 40 años iban a vagar por el desierto antes de poder entrar a la tierra prometida. Pero esa salida de todo el pueblo de Israel de la cautividad en Egipto había sido tan importante en la vida del pueblo de Israel, que Dios le dijo a Moisés: todos los años van a celebrar esa salida de Egipto con una cena donde van a recordar lo que hice por ustedes. El Señor Jesús estaba esa noche cenando con sus discípulos, recordando lo que había sucedido hacía muchísimos años atrás, cuando ellos habían salido aquella noche de la cautividad. Hoy vamos a hablar exactamente de eso, de recordar, y del problema que tenemos, nuestra falta de memoria constante. Hoy vamos a hablar de un Dios que sabemos que es eterno, vamos a hablar de un Dios que sabemos y conocemos que es un Dios de amor, vamos a hablar de un Dios que es omnipresente, que está en todas partes a la vez. Vamos a hablar de un Dios que es omnisapiente, que sabe absolutamente todo, omnipotente, que tiene absolutamente todo el poder. Pero hoy vamos a hablar de otra cualidad más de Dios. Dios nunca olvida. Dios recuerda. Dios recuerda. Y como estamos estudiando a Noé, lo vamos a ver también en la historia de Noé, porque el versículo 8, el capítulo 8 del libro del Génesis, el versículo 1, dice: Dios se acordó de Noé. Dios se acordó de Noé y envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Dios se acordó de ese hombre que, como dice dos capítulos antes, en el capítulo 6 de Génesis, era un hombre de buen testimonio, era un hombre justo, era un hombre intachable, era un hombre que andaba en intimidad con Dios. Dios se acordó de él. Dios se acordó de que estaba flotando en esa caja de madera, con su familia y con representantes de todos los animales de la creación. Se acordó y mandó un viento que secara la inundación y que preparara la tierra para darle a toda la humanidad una segunda oportunidad. Dios siempre se acuerda, pero el problema no es Dios, el problema somos nosotros, que siempre nos olvidamos de las cosas con mucha facilidad. Y hoy vamos a ver esas dos cosas. Por un lado, la buena memoria de Dios, y por otro lado, nuestra mala memoria. Fíjense que tenemos incluso mala memoria selectiva, porque nos olvidamos de Dios y de lo que Dios hizo por nosotros
pero nos acordamos de otras cosas. Y esto no somos nosotros ahora, es el hombre y la mujer desde siempre. Fíjense, el profeta Jeremías, sí, está en pantalla, el profeta Jeremías dice, ¿se olvida una joven de sus joyas? ¿Se olvidan? ¿Esconde una recién casada su vestido de bodas? Aún así, año tras año, mi pueblo se ha olvidado de mí, dice Dios. Tenemos una memoria selectiva y nos olvidamos de Dios y de su palabra. Y hay algo que a mí me ha marcado en todo este tiempo que estamos estudiando el Antiguo Testamento, a las 9 de la mañana aquí en el pabellón de enfrente, para los que quieran están invitados, como siempre. Estamos estudiando en el grupo el Antiguo Testamento y se lo he dicho a los compañeros del grupo, que siempre me llama la atención cómo desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una preocupación de Dios, y es que nosotros recordemos que Él nos ama, que Él nos dio, que Él nos ayudó, porque cuando recordamos lo que hizo por nosotros en el pasado, sabemos que lo puede repetir en el futuro y no tenemos miedo al futuro. Recordando cómo nos ayudó en el pasado, sabemos que también nos va a ayudar en el futuro. Levanta nuestro ánimo. Siempre Dios le dice al pueblo de Israel, recuerda cuando te saqué con mano poderosa, recuerda cuando abrí el mar para que pases en seco. Cuando el pueblo se asustaba frente a los enemigos, Dios le decía, pero recuerden que ya vencí varias veces otros enemigos por ustedes. ¿Qué tiene este enemigo que yo no pueda vencerlo ahora? Si ya vencí enemigos poderosos en el pasado para ustedes. Dice, pero el tema es que se olvidaron del pasado, entonces tienen miedo en enfrentar el futuro porque no hay experiencia vívida de la victoria que fue en el pasado. Y en todo el Antiguo Testamento hay estrategias de Dios y de los hombres también para recordar. Fíjense que hay algo muy lindo que a mí me gustó cuando estudiamos el libro de Josué, que resulta que todos pensamos que las 12 tribus de Israel entraron a la tierra prometida. Sin embargo, no fue así. 10 tribus nada más entraron a la tierra prometida. 2 tribus se quedaron del otro lado del río Jordán porque les gustaron más las tierras y le pidieron permiso a Dios para quedarse del otro lado. Por supuesto, ayudaron a Josué a poseer toda la tierra de Canaán, pero ellos luego volvieron y cruzaron otra vez el río Jordán y se quedaron del otro lado, no entraron a la tierra prometida. Eran 2 tribus y media y una mitad de tribu de Manasés. Era la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Y resulta que se preocuparon porque dijeron, el templo de Dios va a estar en Canaán y nosotros vamos a estar del otro lado del río. Y cuando nosotros nos vamos a morir y nuestros hijos se van a morir y van a pasar 3 o 4 generaciones, quizás los israelitas que están en la tierra de Canaán se olviden que nosotros también somos israelitas y no nos dejen ir a adorar en el templo, porque como estamos fuera de la tierra, quizás se olviden que somos de la misma familia. Entonces en Josué 22, el 22-26 dice, por eso decidimos construir el altar, no para presentar ofrendas quemadas o sacrificios, sino como un monumento conmemorativo, recordatorio. Las tribus de Rubén y de Gad hicieron allí al lado del río un monumento, para que ese monumento les recuerde a las generaciones futuras que ellos también son parte de Israel, aunque no estaban en la tierra prometida. Estrategias para recordar, estrategias. El libro de Éxodo, cuando Dios le estaba dando las leyes a Moisés, le dice en el capítulo 17, después de la victoria, el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo. Y léelo en voz alta a Josué. Le dice a Moisés que se lo lea a Josué, que era quien iba a seguir
cuando Moisés muriera. Le dice, entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisí, que significa el Señor es mi estandarte. El pueblo de Israel construyó altares y monumentos por todos lados donde caminaron, para que las generaciones que vinieran más adelante recordaran que allí el Señor les había dado una victoria, para recordaran que allí había sucedido algo que glorificaba a Dios, para evitar el olvido. Escribían, ponían piedras a un lado y al otro del río. Cuando cruzaron el Jordán, les mandó levantar piedras del centro del río y ponerlas a ambos lados para que las generaciones venideras recordaran que por allí había cruzado en seco el pueblo de Israel. Era tan importante recordar, pero tan importante recordar para el pueblo de Israel, que armaban estrategias para no olvidarse de las cosas. Se ataban hilitos en los dedos para acordarse de las cosas. ¿Nunca se ha atado un hilito en un dedo y después se olvidó para qué ataba el hilito en el dedo? Es común que nos olvidemos, totalmente común. La Santa Cena, ese evento que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos, recordando la Pascua cuando salieron de Egipto, lo convirtió el Señor Jesús en nuestro hilito atado en el dedo. Y dijo, cada vez que ustedes lo hagan, cada vez que se reúnan y partan el pan y tomen el vino, recuerden esta noche donde yo me estoy entregando por ustedes. Entonces la Santa Cena es una estrategia para recordar, porque nosotros nos olvidamos con mucha frecuencia, con demasiada frecuencia. Nos olvidamos que el Señor Jesús partió su cuerpo y derramó su sangre por nosotros. Entonces, Él dijo, esta copa es mi sangre y este pan es mi cuerpo, que es partido por ustedes, y hagan esto en memoria de mí. ¿Qué significa? Hagan esto para recordarlo. La Santa Cena es una estrategia para que no olvidemos lo que Dios hizo por nosotros. Miren lo que el Señor Jesús le dijo al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo escribe a los Corintios en el capítulo 11, versículos 23 al 26, hablando de la Santa Cena. Les dice, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. Primero el apóstol dice, esto no es un invento mío. Ya por supuesto los evangelios dicen y relatan la historia de la última cena de Jesús con sus discípulos, pero acá el apóstol Pablo dice, esto no me lo dijeron Mateo, Marcos, Lucas o Juan, esto me lo dijo el Señor directamente. Y dice, esto que me dijo el Señor, yo se los escribo a ustedes, los corintios. La noche que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que comen este pan y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva, dice Pablo. La Santa Cena es un recordatorio. Hagan esto en memoria de mí. No lo hagan por otro motivo. Solamente, dice Jesús, háganlo para acordarse lo que yo estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Dice el Señor Jesús, estoy muriendo por cada uno de ustedes. Y dice, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Me estoy entregando por ustedes, dice Jesús en esa última cena. En su muerte y con su muerte confirma un nuevo pacto. A partir de esa muerte en la cruz se termina el antiguo pacto que Dios tenía, el antiguo acuerdo, el antiguo contrato
que Dios había celebrado, firmado con el pueblo de Israel. A partir de Cristo hay un nuevo contrato, dice, hay un nuevo pacto, un nuevo acuerdo confirmado, dice, porque fíjense lo que dice, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Todo el libro de Levíticos nos explica cómo funcionaba el asunto de la sangre. La sangre es la vida del cuerpo. Cuando la sangre se va, ya no hay más vida. Sin sangre, dice la ley de Moisés, no hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque es vida por vida. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, porque es una frase bien popular, Dios fue el que dijo ojo por ojo y diente por diente. ¿Verdad? Esa es una frase que a veces nos perturba. Y Dios cumple con Cristo eso que había dicho en el Antiguo Testamento. Sangre por sangre. Ojo por ojo significa que una muerte necesita otra muerte para balancearse. Que una sangre derramada necesita otra sangre para balancearse. ¿Y quién balancea esa sangre para cumplir eso que había dicho Dios en el Antiguo Testamento? Cristo la balancea. Por eso no es nuestra venganza, no es nuestra sangre, ni es nuestra vida, fue la de Él. Por eso es vida por vida, sangre por sangre, muerte por muerte. Él muere y cumple el antiguo pacto. Uno muere por todos, ese es el sacrificio. Y nosotros ahora tenemos vida en la muerte de Cristo. Es complicado, pero es alentador. Por eso ya no hay más sacrificios, no se necesitan los sacrificios. Por eso ya no se derrama más sangre, porque la única sangre derramada, la perfecta de Cristo, ya cumplió el antiguo pacto. Y ahora estamos en un nuevo pacto. Y cada vez que nosotros recordamos la última cena del Señor Jesús, estamos recordando todo eso. Y además estamos predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque dice, hasta que Él vuelva. Jesús dijo, hagan esto para recordarme hasta que yo vuelva otra vez. Cada vez que nosotros estamos haciendo esto, estamos compartiendo el pan y la copa y estamos diciendo, Cristo vuelve otra vez. Y eso es predicar el Evangelio. Por eso es tan importante para nosotros recordar. Por eso nosotros celebramos esa última cena de Jesús, porque es la estrategia que Jesús nos dejó para que cuando nos reunimos en su nombre, recordemos por qué nos estamos reuniendo en su nombre. Recordemos por qué tenemos una nueva vida, recordemos cuál es el nuevo pacto en su sangre. El doctor Lucas, uno de los escritores más importantes del Evangelio, un hombre realmente educado que escribe para la gente que piensa un poco más, para los eruditos, para los doctores de la ley, para los griegos que se la daban de la última Coca-Cola en el desierto. Lucas dice, cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Jesús tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Esa es la Santa Cena. Eso es lo que hoy estamos haciendo. Estamos recordando, porque como tenemos mala memoria, tenemos que hacer algo para recordar siempre lo que Dios hizo por nosotros. Hay cosas que podemos hacer nosotros. No sé, construir un altar como hacían los israelitas en el desierto. Quizás no. Quizás comprar un cuadro con un texto bíblico y ponerlo en el cuarto, en la casa.
quizás algo que nos recuerde que Dios nos ama, que Dios murió por nosotros, que Dios vuelve otra vez. Algo, nosotros tenemos que inventar una estrategia para siempre tener en mente a Dios y a su palabra. Y ahora lo vamos a ver después, pero en este momento vamos a participar de esa Santa Cena, de esa celebración todos juntos. Y le voy a pedir a los pastores Andrés y Miguel que pasen, porque vamos a tomarnos un tiempito, vamos a ponernos de pie y vamos ahora, si les parece bien y nos acompañan, ustedes tienen allí algo que es, por una cuestión de practicidad, como un contenedor, ¿cómo lo podríamos llamar? Una copita que si quita el primer foil, la primera parte de arriba, tiene un pedacito de pan. Y en la segunda tapita, el segundo foil que quita, tiene un poquito de jugo de uva, para que podamos entonces recordar con este evento que vamos a realizar hoy, recordar al Señor Jesús y a su sacrificio por nosotros. Nosotros vamos aquí a hacer como dijo el Señor Jesús. Él dice que partió el pan y dijo, dice, es mi cuerpo, que en realidad está siendo partido, entregado por ustedes. Cada vez que partan el pan en una mesa, cada vez que se junten y coman algo juntos, recuerden que mi cuerpo fue partido por ustedes. ¿Para qué? Para cancelar la antigua ley que nos obligaba a que los partidos íbamos a ser nosotros. Él murió para que nosotros no tengamos que morir. Entonces ahora vamos a recordar eso y vamos a comer juntos. Y le voy a pedir, no sé si está algún micrófono habilitado. Aquí veo uno que es el que tiene la cinta roja. Le voy a pedir al pastor Andrés que por favor dé gracias. No sé si lo estamos prendiendo bien. Ahí está. Le voy a pedir al pastor Andrés que dé gracias por ese cuerpo partido por nosotros. Que dé gracias por ese sacrificio que pagó, que nos bajó a nosotros de la cruz. Ese sacrificio nos bajó a usted y a mí de la cruz. Lo subió a él y nos bajó a nosotros. Oremos. Padre Santo, damos gracias en esta mañana por reconocer, Señor, aquí, que tú fuiste molido, completamente molido por nuestros pecados. Que tú en la cruz, Señor, fuiste debilitado para fortalecer nuestras vidas de allí en adelante, Señor. Que tú fuiste clavado en la cruz, Señor, y tu cuerpo fue en todo momento básicamente triturado, Señor, sí, acabado, partido, para que nosotros fuésemos edificados, conformando un cuerpo de Cristo, para que nosotros fuésemos todo lo que tú, Señor, dices en la cruz. Y oramos por eso, para hacer memoria de tu victoria, de que ese rompimiento, de ese quebramiento de tu vida por nosotros, es lo que somos hoy nosotros en vida. Tenemos vida y eternidad por haber decidido, Señor, ser obediente hasta el final, en quebrar tu vida para levantar la nuestra. Amén. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces vamos a compartir juntos ese pedacito de pan para recordar lo que el Señor hizo por nosotros en esa cruz. ¿Lo hacemos? Y dice la Biblia que luego tomó otra copa, no la copa con que había comido, una copa nueva. Al final me llamó la atención que la Biblia dice, luego de la cena tomó otra copa, la levantó y explicó que había una sola forma de que nuestra sangre no fuera derramada eternamente, y era que la suya sea derramada. Y entonces él dijo, cada vez que ustedes beban de esa copa, simplemente recuerden
que en esa cruz yo derramé mi sangre para que ustedes no tengan que derramarla, para que ustedes tengan una segunda oportunidad, para que ustedes puedan adquirir una vida eterna. Miguel, por favor, ¿puedes orar por esta copa que vamos a compartir, recordando que Jesús derramó su sangre por nosotros? Oremos. Acompáñeme. Señor, gracias, Señor, por derramar esa sangre por nosotros, Señor. No somos dignos, Señor, pero gracias a ti, Señor, porque tú fuiste a la cruz, derramaste tu sangre por nosotros, Señor. Somos limpios de pecado para aquellos que creen en ti. Gracias, Señor, por esa sangre. Este jugo que representa tu sangre, Señor, un recordatorio del sacrificio que hiciste por nosotros. Amén. En el nombre tuyo. Amén. Amén. Vamos a compartir entonces juntos esta copa recordando lo que el Señor hizo por nosotros. Y recordando también que es una celebración. Es una celebración. Porque gracias a eso, ahora estamos vivos. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Pueden tomar asiento, y muy distinto a lo que somos nosotros, que necesitamos constantemente cosas que nos ayuden a recordar, el Señor no necesita que nadie le recuerde nada, porque Él sí tiene buena memoria. Dice la Biblia, y lo leímos recién, que Dios se acordó de Noé y envió un viento que secara toda la tierra. Dios no se olvidó del servicio de Noé, no se olvidó de los 40 años que se calcula que Noé demoró construyendo el arca. 40 años, tablita por tablita. Dios no se olvida de nuestro servicio en favor de su nombre. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 6, pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes, y todavía lo hacen. Dios no olvida sus promesas. Le dijo a Noé, todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Le dijo a Noé, aunque todo se termine, a ti yo te voy a salvar. A ti yo te voy a salvar. Y lo hizo, y se acordó de su pacto. Dice Deuteronomio 4:31, pues el Señor es Dios compasivo, no los abandonará ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Dios no se olvida absolutamente de nadie. Jesús, ya en el Nuevo Testamento, explicando acerca de esa buena memoria de Dios para con nosotros, le dice a la gente que lo estaba escuchando, señores, ¿cuánto cuestan 5 gorriones? 2 monedas de cobre, le dice el Señor Jesús. Prácticamente nada. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Dios no se olvida ni de los gorriones, dice. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado, así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Miren qué hermoso cómo el Señor Jesús reafirma que Dios no se olvida ni de ti ni de mí. Isaías 49:15 dice, ¿pero acaso se olvida la mujer del hijo que dio a luz? ¿Acaso deja de compadecerse del hijo de su vientre? Pregunta el profeta. Tal vez ella lo olvide, dice el profeta, pero yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios. Señor, danos muy buena memoria para que no olvidemos que te subiste a esa cruz por nosotros, que derramaste tu sangre por nosotros. Muy buena memoria, porque eso nos va a hacer bien, porque eso va a abrir las puertas de los cielos, y tú estás dispuesto a bendecirnos y a cumplir los deseos de nuestro corazón, siempre y cuando nosotros no te olvidemos. Padre Celestial, gracias por este tiempo juntos en tu casa, porque esto también
nos ayuda a recordar. Gracias, Señor, porque el domingo lo apartamos para ti, para recordar que eres el creador de todo, para recordar que nos diste la vida y que nada de lo que tenemos tuviéramos si no fuera por tu misericordia. Señor, queremos que esta semana cada día te tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón y hagamos una costumbre que se transmita a nuestros hijos y a todos los seres queridos que nos rodean, que estés constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón. Te alabamos, continuamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén.